En un mundo dominado por la mentira, el pecado, el vicio y la impiedad, la humanidad, esclavizada por sus pasiones, sucumbe ante el miedo y la desesperanza. El mal avanza a pasos agigantados, buscando desesperadamente imponer su tiranía global. Hoy, más que nunca, es necesario alzar la voz en defensa de la verdad, el bien y la belleza. Es la hora de los laicos. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Polémica en Jumilla. Una moción de Vox en contra de la fiesta del Cordero hace rabiar a la izquierda. La conferencia episcopal, para colmo, sale en defensa de la celebración de ritos islámicos en espacios públicos, apelando a la libertad de culto. ¿Y por qué esa doble vara de medir con respecto al rezo del rosario en público, respecto al rezo delante de las clínicas de abortos o respecto a la defensa del Valle de los Caídos? Bien, pues este tema polémico lo trataremos hoy en este programa especial y para ello, pues, aparte de un servidor, está con nosotros José Andrés. Buenas tardes, José Andrés. Hola, buenas tardes. Pues aquí estamos. No estoy desde mi ordenador, entonces espero que no haya muchos problemas de conexión, pero la verdad es que, bueno, creo que hay que hablar mucho de todo esto que tiene mucha trascendencia, más de la que incluso puede parecer a primera vista, porque hay muchas cuestiones en juego y la verdad, pues bastante también enfadado porque es verdaderamente increíble, ¿no? Ver la doble vara de medir, como ahora explicaremos, pues por parte de la Conferencia Episcopal de nuestros obispos, que se dedican, no tardan ni un solo día, rápidamente pues dictan, escriben, ¿no? Y hacen, bueno, El País y todos los periódicos pues diciendo, ¿no? De cómo la Iglesia sale en defensa de la comunidad islámica ante lo que ha sucedido en Jumilla, que tampoco es tal y como cuentan en los medios de comunicación, creo que merece la pena contarlo, mientras hay un silencio cómplice pues ante los que rezan en abortorios, por otro lado ante el ataque del Valle de los Caídos, y permitirme, ¿no? Pues que también hable de mí, ¿no? Viendo cómo en el Rosario de Ferraz, la iniciativa de ese Rosario de Ferraz que ha sido perseguida con multas, con prohibiciones, y ningún obispo ha salido a decir nada, ni siquiera cuando el Tribunal Superior de Justicia dijo a la propia delegación de gobierno que se estaba extralimitando y violentando a los derechos de los católicos que estamos rezando en esas escaleras, ¿no? Y creo que, pues bueno, es llamativo ver a la Iglesia, simplemente lo digo rápidamente, ¿no? Antes de entrar en materia, pues ver cómo se dedica a defender la libertad religiosa, la libertad de culto, cuando, bueno, no sé hasta qué punto la Iglesia siempre ha defendido esto y creo que merece la pena también analizarlo, cuál ha sido la postura de la Iglesia casi durante 2000 años y ahora parece que lo que le preocupa es que se subviertan los valores democráticos, ¿no? Los valores de la Constitución. O sea, la Iglesia, vemos, la Conferencia Episcopal se mueve en los parámetros constitucionales y no en los parámetros de Cristo y de la verdad. Eso lo trataremos. Sí que quería matizar luego, lo matizaré luego durante el programa, que no estoy de todo de acuerdo en que la Iglesia sea la que haya hecho esto. Yo quería enfocarlo en la conferencia episcopal. Pero más allá de eso, vamos a comenzar exponiendo los actos cronológicamente y analizándolos. Y antes de todo esto, como siempre, nos encomendamos al Señor haciendo la señal de la cruz. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, lo que ha suscitado esta polémica ha sido originalmente una moción, ¿no? Una de las propuestas que se llevan al Pleno por parte de los grupos de la oposición, que en este caso la presentaba Vox, la voy a poner aquí en pantalla, en el Ayuntamiento de Jumilla, en un pleno municipal. Y a ver qué opinión te merece, José Andrés, ahora en cuanto lo ponga en pantalla esta moción. Bueno, y esta moción originariamente de Vox, pues ha sido
al final reemplazada, como explicaremos, por una enmienda del Partido Popular, ¿no? Y todo esto ha sido lo que ha suscitado. Empieza comentando y ahora mismo antes de que lo pongas, ¿no? Antes de Sí. que lo pongas, hay que hacer yo creo, un análisis de ese ayuntamiento, porque el Partido Popular gobierna por la mínima, porque Vox, ahí, si no me equivoco, tenía 8 escaños, 8 concejales el Partido Popular y 1 Vox. Y ese 1 es el que ha hecho que tenga la mayoría absoluta y está gobernando en minoría, ¿no? Pero con el apoyo de Vox. Entonces, claro, ante todo esto, pues el partido, ¿no? El partido de Vox en Jumilla, en una región de Murcia, pues a la hora de querer aprobar esos presupuestos, pues ha habido una negociación. Y entre esa negociación, pues queda fundamental porque claro, Vox, si el Partido Popular quería sacar los presupuestos, necesitaba ese concejal de Vox. Y lo que ha hecho Vox pues es dictó una política de máximos para aprobar los presupuestos con 7 puntos. Entre ellos, el primero era prohibir la celebración pública de la fiesta del Cordero por ser ajenas a las tradiciones, usos y costumbres. Ahí podéis ver ese documento, en donde luego encontramos ese punto segundo, ¿no? Donde se pedía que se instara a expresar un rechazo a la conmemoración de espacios públicos de estas fiestas, tanto de ámbito municipal y autonómico. El tercer punto era instar a las autoridades que impidan la consolidación de prácticas culturales foráneas, ya que para ellos, pues todas estas celebraciones, como puede ser la fiesta del Cordero o del Ramadán, pues generan conflictos internos y externos en el interior del municipio. Un municipio, además, en donde más de 1.500 personas, es que esto es fundamental, es increíble, ¿no? Ver España en lo que se está convirtiendo. Pues más de 1.500 personas son musulmanes, en torno a casi un 10%, un poco menos, pero un 10% de la población. Eso es una absoluta barbaridad y esa es la realidad de muchos municipios españoles. Y vamos a ir al cuarto punto. El cuarto punto era reivindicar y proteger las tradiciones españolas. Y luego el quinto, que a mí me gusta y yo creo que ojalá se hiciera en todos los ayuntamientos, y es recuperar las fiestas propias de la nación, como es Santiago Apóstol, el Corpus Christi, San José, la Ascensión y los santos apóstoles Pedro y Pablo. Es decir, que esas fiestas que tienen los ayuntamientos, que pueden elegir un día u otro, pues que eligieran estas fiestas eminentemente católicas y de una propuesta que, como ahora diremos, pues no salió adelante. Esto el Partido Popular lo rechazó, pero que me parece que ojalá se hiciera en todos los lugares. Por otro lado, el punto sexto, ¿no? Promover la carnicería española frente a la comida halal, ¿no? Es decir, todas aquellas pues carnicerías musulmanas, ¿no? Es decir, que hacen la carne, ¿no? Pues bajo sus propios ritos y su forma de tratar a ese animal. Y el punto séptimo es el punto clave, porque es el que ha salido adelante, fundamentalmente, que es el de modificar el reglamento de uso y funcionamiento de instalaciones deportivas municipales para uso exclusivo deportivo. En ningún caso para actividades culturales, sociales y religiosas. En donde, en esta propuesta, si no lo he analizado mal, en esta propuesta de Vox, claro, no se está prohibiendo como tal. Para empezar, esto es fundamental, que luego es lo que ha salido adelante. No se prohíbe que ni los musulmanes ni absolutamente nadie puedan ir a la Plaza del Pueblo o a cualquier otro espacio público para celebrar sus festividades. Pero lo que se está prohibiendo es que en el ámbito deportivo, es decir, en el campo de fútbol municipal, se celebre esa fiesta del Cordero como se lleva haciendo durante varios años en esa localidad. Por lo tanto, nos encontramos ante una primera mentira, y es que ni lo que ha salido adelante, que ahora explicaremos, ni lo que, por ejemplo, propone Vox, lo que se prohíbe es, en esas instalaciones deportivas, celebrar actos religiosos, en donde, por cierto, se incluiría a los católicos, cualquier acto religioso, sea musulmán, judío o católico, o de cualquier otra religión. Y eso es lo que Vox propuso, y luego, si quieres, pues ahora comenta José Luis qué es lo que salió adelante y qué es lo que ha generado tanta polémica, que además a mí me sorprende. Bueno, voy a empezar comentando esto, si no te importa, porque aquí, bueno, yo veo varias incongruencias. En primer lugar, como bien has dicho, la que más resalta es la de el último punto, que esté en el punto anterior apelando a la celebración en el punto quinto del Corpus Christi, la Ascensión, las fiestas de San Pedro y San Pablo,
Y luego en el punto séptimo, lo que proponga Vox sea prohibir precisamente que esas celebraciones se puedan realizar en espacios deportivos. O sea, dicho en cristiano, que si viniera el Papa al Bernabéu, vamos a traducirlo a Madrid, ¿vale? Para entenderlo. El Papa no podría entrar en... Bueno, en el Bernabéu no, porque no es de... Pero el Papa no podría entrar en recintos deportivos a hacer un acto, de recintos deportivos públicos, ¿vale? Porque según esta normativa, pues no se puede utilizar esos recintos para ningún tipo de culto, ya sea católico, ya sea musulmán, ya sea de otra religión. Pero voy un punto más allá. ¿Esta moción les parecería bien a los de Vox si en vez de tratarse de la fiesta del Cordero, se tratase del Yom Kippur? O si llamase a alguien de una embajada diciendo que por qué no dejan celebrar aquí el Yom Kippur, en este caso los de Vox retirarían la moción. Quiero decir, yo creo que hay que buscar un poco de congruencia, ¿no? Y es verdad, es muy fácil ir a por unos, pero habría que ser congruentes, ¿no? Bueno, más allá de este pequeño inciso, ¿no? De falta de congruencia que le veo, es más, es una falta de congruencia que ahora veremos en las propias declaraciones que ha hecho el concejal. Bueno, pues es una moción, es una estrategia política que puede seguir un partido, ¿no? Aquí estamos empeñados contra la inmigración y ya sabemos que ya lo hemos defendido aquí en este programa, que la inmigración ilegal no es algo que deba defender un cristiano, ¿no? Pero... Y la legal depende. Y la legal depende, claro. O sea, yo creo que lo hemos dejado claro en los programas y se puede ver en los programas que hemos hablado de ello. Pero vamos a ver qué es lo que realmente se ha aprobado. Porque el Partido Popular, que como hemos dicho tiene mucho más concejales, ¿no? Y es el que al final está gobernando, ha hecho una enmienda a esta propuesta de Vox, de forma que la propuesta de Vox queda anulada, excepto lo que dice la enmienda, ¿no? Y la enmienda lo que viene es a... No la tengo todavía aquí. Lo que viene es a quedarse solamente con el último de los puntos, ¿no? Aquí la tenemos. Vamos a ver. Qué lío. No, este es el de Vox, esta es la enmienda. Vale. El Partido Popular lo que propone es solamente quedarse con un punto primero, que es a promover actividades de la tradición, y un punto segundo, que es este último que hemos hablado, que ninguna religión, o sea, que los espacios deportivos del ayuntamiento no se cedan a ninguna religión para que ninguna religión pueda utilizarlos para actividades culturales, sociales o religiosas ajenas al ayuntamiento. Entonces, esto es lo que verdaderamente se ha votado. Es decir, que con la abstención de Vox, porque evidentemente si le habían quitado los otros 5 puntos a Vox, pues no iba a votar a favor de quitar los 5 puntos, ¿no? Pero claro, como el PP tiene mucho más concejales, pues esto es lo que ha salido adelante, ¿no? ¿Y qué opinión te merece esto? Esta última propuesta que ha salido adelante, José Andrés. Bueno, a ver, yo lo que creo es que a mí, sinceramente, esta lucha política, ¿no? Esta cuestión, a mí verdaderamente me importa poco. Es decir, yo creo que tenemos que contarla, ¿no? Para que de forma informativa, porque, claro, lo que se han dicho es muchas mentiras. Porque efectivamente lo que se dice es, no, se ha prohibido celebrar, se prohíben que los musulmanes salgan a la calle a celebrar la fiesta del Cordero y del Ramadán. Eso es rotundamente falso. Lo que se ha aprobado es que en un lugar concretamente, pues se refiere a las instalaciones deportivas, que en ese pueblo, que no es un pueblo excesivamente grande, se refieren al campo de fútbol que tiene el ayuntamiento, donde jugará el equipo del pueblo, los chicos, los chavales, pues que no se puedan celebrar esas imágenes en donde, claro, podemos ver cómo a miles de corderos se les corta la cabeza para celebrar esas festividades. Pero la realidad también está, y eso es cierto, que si fuera el Papa León XIV a ese pueblo, con ese decreto, tal y como está redactado, no podría acudir León XIV a celebrar ese evento porque estaría verdaderamente prohibido.
En donde, claro, aquí lo que se ve es como el Partido Popular, ante esos puntos que yo no entiendo qué problema tiene, bueno, sí que lo entiendo, ¿no? Para que el punto quinto, que a mí es el que me encanta, el recuperar esas fiestas propias de la nación, como Santiago Apóstol, pues, o el Corpus, pues le parece, no le parece, le parece mal, ¿no? Y yo creo que ellos están pues como en Ceuta, que en Ceuta han quitado esas festividades para celebrar las solemnidades musulmanas, y eso está ahí, eso está público. Y a mí me llama, pues, creo que más allá del formalismo de todo esto, es el debate que se ha suscitado, porque lo que se ha suscitado es, uno, es rotundamente falso que se prohíban esa fiesta musulmana porque, insisto, pueden ir a la Plaza del Pueblo, pueden ir a cualquier calle, pueden ir a cualquier lugar a celebrarla simplemente, y hasta cierto punto yo puedo entender que yo no sé si cumplen las normativas sanitarias el utilizar un campo de fútbol donde luego van a estar jugando niños con todo lo que se puede generar ahí, incumpliendo toda esa serie de normas. Pero lo que se ha generado, y esto es el verdaderamente, ¿no? Lo que yo creo que se tiene que hablar, lo que está en la palestra política, la palestra social, ¿no? Es sobre la libertad religiosa, ¿no? Aquí ahora hemos visto cómo tras esta iniciativa por parte de Vox, que en realidad queda descafeinada radicalmente, porque lo que se limita es, acaba en el punto séptimo, pues es como ver en tromba a la extrema izquierda y ver cómo se han puesto de forma en conjunción, ¿no? En unión con la conferencia episcopal para defender la libertad de culto. Vamos a ello. Pongo el vídeo del, que por cierto no lo he escuchado, del que me has pasado, del concejal de Podemos. Son 20 segundos de sufrimiento. Vamos a escucharlo, a ver si somos capaces. Aprobada por el Partido Popular y Vox en Jumilla para vetar el uso de espacios públicos a los musulmanes para celebrar su tradicional fiesta del Cordero es una aberración y un disparate xenófobo. Los espacios públicos son de todos, de los cristianos, de los musulmanes, de los budistas o de los que no nos identificamos con ninguna religión. Hasta aquí, ¿no? Parece que aquí termina el recorte. También quiero poner, aprovechando las propias declaraciones que ha hecho el portavoz de Vox, el que ha presentado esta moción, ¿no? Voy a ponerla si te parece. Que precisamente se aprobaba y se aprobó, se presentaba y se debatía y se aprobó hace exactamente 11 días hoy. Pues fíjese usted que a nivel nacional salta esta bomba ayer, justo ayer, en el cual Jumilla era un día histórico para Jumilla. ¿Por qué era histórico? Porque sacábamos adelante, por fin, el primer presupuesto municipal de consenso entre el Partido Popular y Vox, un presupuesto que era bueno, que es bueno para todos los jumillanos. Fíjese que eso ya llama poderosamente la atención. ¿Qué se ha aprobado exactamente en esta iniciativa? Lo primero que quiero dejar bastante claro es que esta iniciativa era muy sencilla, era muy clara, es más, era extremadamente clara. Se trataba de, en primer lugar, defender nuestras tradiciones, defender nuestra cultura y defender, y de alguna forma no, iba así en el punto de blindar nuestras instalaciones deportivas. Esta iniciativa no iba en contra de nadie, no va en contra de nadie, no se trata de prohibir a nadie. Nosotros no somos nadie, ningún político es nadie para privar o coartar la libertad de expresión, la libertad de culto, o nada que tenga que ver con esas cosas. Sí que es cierto que en un punto de acuerdo de esa iniciativa pues iba lo que finalmente salió aprobado, que era modificar el reglamento de uso de instalaciones deportivas. Hasta aquí, perfecto. Que si usted me pregunta si esto va a impedir a partir de ahora que fiestas todo tipo, en este caso estamos hablando del rezo del Cordero, del Ramadán y todo este tipo de cosas, que se estaban celebrando hasta ahora en instalaciones municipales de todos los jumillanos, ¿va a dejar de celebrarse? Pues sí, efectivamente sí. Pero no por nada, sino porque, insisto, ni Vox, ni ningún miembro de Vox, ni este que les habla, va en contra de nadie. Le quiero decir, además, le pongo un ejemplo. Yo soy cristiano, soy católico, además confeso, le quiero decir, y yo, si tengo que rezar, me voy a la iglesia. ¿Qué le quiero decir? Que aquí no se prohíbe a nadie, no se va en contra de nadie, simplemente las instalaciones deportivas son para lo que son, los espacios municipales son para lo que son y no para acoger cualquier tipo de actos de culturas o religiones que nada tienen que ver con la nuestra, que nada representan a la mayoría de los ciudadanos. Y algo muy importante también, porque me lo han preguntado estos días y se ha hablado mucho. Esto no se trata de que Vox se levante un día a nivel nacional o este portavoz y diga, vamos a presentar esta iniciativa. No. Es que esta queja, pese a lo que diga el otro área de la izquierda, el arco de la izquierda, es que esta queja es generalizada de una inmensa mayoría de jumillanos que no quieren que en sus instalaciones deportivas municipales, que insisto, pagamos todos, se hagan actos que no tienen nada que ver en este caso. Bueno, una vez escuchados las dos partes, ¿qué opinión te merece? Antes de entrar a lo de la conferencia episcopal, ¿qué opinión te merecen estas intervenciones de estos señores? Bueno, pues la verdad,
A ver, respecto al miembro de Podemos, ¿no? Es muy llamativo ver que dice que los espacios también son de los cristianos. O sea, ¿cómo que los espacios son de los cristianos? ¿Cómo el sinvergüenza? Porque no voy a decirlo, porque son unos caraduras que ahora se dedican a defender a la comunidad islámica, a la que le encanta que las mujeres pues vayan, ¿no? Con pues donde el respeto a la dignidad de la mujer, todos sabemos dónde se encuentra, pues salen sin lugar a dudas a defender el derecho a celebrar esa fiesta del Cordero, donde yo creo que los del PACMA estarán saliendo sarpullidos y no Podemos, que se dedica a defender, ¿no? A defender por supuesto, los derechos de los animales, no les importa de que miles de corderos sean degollados, ¿no? Y eso da exactamente igual. ¿Dónde está la defensa de los animales, ¿no? Donde intentan prohibir los toros en todos los lados, donde se dedican a hacer esa lucha antitaurina en cada lugar, en cada sitio, ¿no? Pero no les importa ni están a favor de triturar a los niños mediante el aborto, pero en este caso se dedican a defender la masacre, es decir, utilizar esas fiestas, ¿no? de degollar corderos, y esa sangre, ese sufrimiento del cordero parece que les da igual. ¿Por qué? Porque estas personas lo único que hacen es odiar la fe católica. Bajo su discurso de izquierdas, bajo su discurso en defensa de los animales, bajo su discurso de todo lo que hacen, pues está un odio a España. Por eso, por ejemplo, quieren prohibir la tauromaquia. No es el programa de la tauromaquia, pero no quiero tener esta oportunidad para denunciar esa doble moral. Y por otro lado, odian esa fe católica porque ellos mismos son los que aprueban, los que les gusta aprobar el artículo 172 ter del Código Penal, en virtud del cual por rezar frente a una clínica abortista puedes acabar en prisión. Ellos son los primeros que se dedican a prohibir rezar en las escaleras de un santuario mariano, donde hemos visto, ¿no? Cómo la izquierda, pues una izquierda anticatólica, beligerante, que incluso quieren prohibir en algunos sitios, se ha prohibido hasta la Semana Santa. A mí me han comentado, ¿no? Que en Estella, ahí en Navarra, ha habido un tiempo donde no se celebraba la Semana Santa. Pues vemos cómo para defender a los musulmanes, por supuesto, les da exactamente igual los derechos de los animales y, claro, defienden la libertad religiosa, cuando no la defienden nunca contra los cristianos y están a favor de volar el Valle de los Caídos e impedir que los católicos podamos ir a misa, porque eso es lo que quieren hacer. Eso es en primer lugar. Es como dices, perdona que te interrumpa, es una hipocresía de primer orden. Y vamos, como dices, solamente se puede explicar por su odio a la fe católica y su odio a España. Es que no hay más. Animo a la audiencia. Sí. Animo a la audiencia a que vea realmente qué es lo que se hace en estas festividades, más allá de lo religioso y tal, que vea físicamente cómo se realizan estas festividades de huello de los corderos, ¿no? O sea, hasta los que no son animalistas les puede causar cierta repulsión del sufrimiento animal que se ve ahí. Y vamos, a mí personalmente me causa bastante repulsión el sufrimiento animal que veo. Es verdad que son animales y no son personas, ¿eh? Pero, ojo, que si pues. Pero no se les cae la cara de vergüenza a los de Podemos, no se da vergüenza a este podemita, ¿no? Que se irá a las manifestaciones en defensa de la dignidad animal, esa barbaridad, donde vemos que hacen legislación en donde ahora tener un perro casi cuesta más trámites burocráticos que tener un hijo. Hemos llegado a esa imbecilidad con esas, ¿no? Esos mismos que se manifestaban por Excalibur, que ya no os acordaréis, pero cuando que se hacía manifestaciones por un perro cuando estaba en riesgo que apareciera una pandemia, ¿no? Por todo esto, mientras defienden a Excalibur, mientras defienden a los huevos de las gallinas, pues están a favor del aborto. No les importa que se degüellen corderos siempre que lo hagan musulmanes. Imaginémonos que hubiera una festividad católica que tuviera que ver con hacer algún animal, ¿no? Si prohíben hasta las cabalgatas de Reyes Magos que hayan animales, ya no nos encontramos animales, ya nos vemos camellos, pero oye, que degüellen corderos, no pasa absolutamente nada. Y un punto más allá, si tú tuvieses una granja o en tu casa te da por comprar unas gallinas, que ellos llamarían gallines, pero eso es otro tema, o una vaca, imagínate que tienes una vaca, ¿vale? Aparte de que tienes que matricularla porque tienes que decir al Estado, oye, tengo una vaca, tal. Aparte de esa falta de libertad, eso sí que es una falta de libertad. Que se te ocurra a ti matar a esa vaca para comértela. No puedes. Que se te ocurra a ti. O sea, el multazo que te cae
por no cumplir con los fitosanitarios y con todas las historias, todas las leyes que hay alrededor del, pues eso, cómo se tiene que tratar el animal y tal, el multazo que te cae, y por eso y por matar al animal. Pero aquí, como bien dices, como son de otra religión y son una religión que nos va a proporcionar votos, porque al final todo se mueve por votos, aquí callamos. Esa es la postura de esta gente. Y luego yo creo que merece la pena, ¿no?, comentar la declaración de Vox. Yo parto, aquí a lo mejor habrá discrepancia con José Luis, pero, a ver, quien lo está diciendo también es un portavoz de un pueblo, no es la opinión oficial del partido, en donde Santiago Abascal ha publicado esta mañana un tuit, que más allá de que podamos estar de acuerdo, o pueda estar yo de acuerdo al 100%, pero él dice que no se pueden celebrar pues una religión, bueno, que llama ideología, una religión radical, pues que no puede hacer esas celebraciones religiosas. Esa es la postura que ha tenido Vox. Pero bueno, sí que conviene pues mencionar las palabras del portavoz que dice una verdad. Es, oye, que no se está prohibiendo celebrar ninguna festividad. Es que en el campo de fútbol, en las instalaciones deportivas, esa es la realidad, porque se nos está intoxicando diciendo esto. Ahora bien, yo me quiero centrar en lo que todos sabemos. Es, pero si voy a rezar, si voy a rezar, voy a la iglesia. Oye, señor, pero, o sea, dice, yo soy católico, además soy católico de que voy a misa. Me parece maravilloso, portavoz de Jumilla, de Vox. Pero ¿cómo? Y lo digo con dolor, o sea, no lo digo porque, en fin, pero creo que se equivoca radicalmente de cómo que la religión tiene que estar escondida y que para rezar uno va a misa. Entonces, ¿para qué existen las fiestas de Semana Santa? Desde la religión católica, como toda religión, pero vamos, el catolicismo tiene una dimensión pública de la fe que hay que potenciar, y más en esta sociedad actual en donde la gente no cree en Dios. ¿Y qué es lo que hicieron los apóstoles? Los apóstoles se quedaron, como siempre digo, se quedaron escondidos en las catacumbas. No, salieron a la calle, salieron por todos los lados a predicar el evangelio, a defender, perdona el viento, un momento, a defender nada más y nada menos el mensaje de Cristo. Lo que no puede ser es que estemos escondidos. Bueno, José Andrés, no acabes en el mundo de hoy. Que, a ver, más allá, no he escuchado la declaración de Abascal, por tanto no puedo opinar. Simplemente digo que, en general, la idea del partido creo que debería ser más coherente en cuanto a qué religiones, o sea, si vamos a defender la religión católica, defenderla frente a todas las demás y no hacer una distinción en que si es Yom Kippur o si es la fiesta del Cordero. Si bien es cierto lo que decimos, que la fiesta del Cordero es especialmente sangrienta, sádica, pero ¿qué hacemos apoyando las masacres, que sí, de musulmanes, pero también de cristianos en Gaza o en el propio estado, bueno, en Palestina, en Siria? ¿Qué hacemos apoyando esas masacres y a la vez condenando esto? Quiero decir, me falta un poco de coherencia y defensa de la fe católica. No obstante, también me parece te hemos perdido, José Andrés, pero bueno, espero que vuelvas cuando se vaya el viento. Me parece muy preocupante esa actitud también de este portavoz, que efectivamente se declara católico, pero yo creo que hay ciertas cosas que dice, ciertos matices que la alejan de la fe católica, ¿no? Porque, como bien dices, Cristo lo que mandó no es que ocultásemos el celemín, bajo el celemín ocultásemos la lámpara, no, que seamos luz, que llevemos nuestra luz al mundo. No podemos ser una religión recluida dentro de una iglesia. Que sí, las iglesias se han construido precisamente para honrar a Dios. Las iglesias se han construido con ese fin. Pero la oración no se debe limitar solo a la iglesia. Igual que rezamos en la iglesia, pues rezamos cada uno en nuestras casas por las noches y rezamos públicamente. Y rezamos públicamente el rosario y demostramos, bueno, en la peregrinación, por ejemplo, vamos de peregrinación, demostramos públicamente nuestra fe, porque es el testimonio que tenemos que dar como católicos. Eso está claro. Pero voy un punto más allá. El argumento que esgrimía el portavoz de Vox en esas declaraciones es que son argumentos profundamente liberales, que es lo que me da pena, que al final es liberalismo puro. Dice que al ser una cultura la que hay en España y al pretender venir otra cultura, que eso no puede ser,
por el mero hecho de que hay que conservar la cultura anterior, ¿no? Ya empezamos con el conservadurismo. Y luego que porque hay una mayoría cristiana. Y el día que no hay una mayoría cristiana, ¿va a estar correcto lo que haga la mayoría musulmana? Entonces, por esa misma regla de 3. O cuando esto es el territorio, ¿no? Cuando Murcia pertenecía a un califato, entonces ahí que la cultura era una cultura islámica impedía que se implantase la cultura de la religión verdadera. Yo creo que aquí no es cuestión de cultura, no es cuestión de mayorías, no es cuestión de estas clasificaciones tan liberales, tan democráticas, sino que es cuestión de la verdad. Los cristianos lo que defendemos es la verdad que está en Cristo. Entonces, como es la verdad, tenemos que darla a conocer y no nos podemos contentar con cualquier otra mentira. Y vamos por encima de culturas, vamos por encima de mayorías. Aunque lleguemos a un sitio en el cual la mayoría sean ateos, pues ahí tenemos que poner nuestra luz, porque tenemos que dar luz al mundo. Y tenemos que celebrar públicamente, pues eso, nuestros ritos, que evidentemente responden a cada sitio, y entendernos. Esa es mi postura. Pero, José Luis, mira, yo aquí, o sea, no podemos echar las culpas ni... Uno, yo creo que hay que distinguir entre lo que hizo un portavoz a lo que defiende un partido, pero también te voy a decir una cosa, no podemos pedir a un portavoz ni a un partido político que defienda esto, que entiendo lo que dices, y claro que es así, sin lugar a dudas, pero cuando la propia Iglesia no defiende todo esto. O sea, no podemos pedir a un partido político, que un partido político lo que busca es obtener votos, a que sea más ortodoxo que la propia Iglesia Católica. Obviamente... Correcto, pero perdón un inciso, simplemente digo que porque él ha dicho soy católico sí. y además no dice claro, pero es un católico confeso y que por lo tanto José Luis va a misa y escucha al sacerdote y el sacerdote lo que le contará, y ojalá le contara ese tipo de cosas, si no probablemente no le cuente otras cosas mucho más progresistas, porque este es el mundo en el que estamos viviendo. Y claro que para mí lo más sangrante, pues efectivamente, o sea, uno no tenemos que defender la celebración de fiestas católicas ni la identidad nacional por el número de personas, porque efectivamente, ¿no? Porque si no los apóstoles no habrían hecho nada y se habrían quedado en su casa, ¿no? Porque al final lo que nosotros tenemos que defender esa verdad de Cristo y tenemos que expandirla, no mediante una coacción, ¿no? Pero no, porque la fe como tal, al igual que sucede en el amor, pues no sucede mediante la fuerza, sino mediante esa persuasión. Pero, claro, lo que no se puede permitir, porque ha habido católicos, y creo que hay que darles la razón, vamos, yo les doy la razón, que dice, oye, no, es que estas declaraciones del portavoz de Vox, hombre, pues un católico no tiene por qué rezar solamente dentro de una iglesia. O sea, ¿desde cuándo la fe es algo privado de una persona? La fe es pública. Lo que está en juego aquí, y que yo creo que no se entera nadie, y aquí yo quiero llegar a la conferencia episcopal, porque para mí es lo más importante, porque yo como hijo de la iglesia, pues claro, yo no puedo pedir a un partido político, insisto, es que no lo puedo pedir, porque sería hacer un análisis antipolítico y desconocer la realidad social. Yo no puedo pedir a un partido que sea más católico que la propia Iglesia, salvo que se fundara un partido confesional. Pero esto es un debate en el que no vamos a entrar en esta ocasión, por lo menos por mi parte. Pero claro, lo que estamos viendo es que se corre un riesgo bajo esta forma de pensar de que en un futuro pues puedan prohibir la Semana Santa. Claro, con ese mismo argumento. Cuando sean mayoría. Vamos a ver entonces esto que dices, si te parece, de las declaraciones que ha hecho la Conferencia Episcopal al respecto de toda esta polémica que ha suscitado la moción de Vox. Vamos allá. Esta es la declaración de la Conferencia Episcopal. Dice, en relación a la decisión del Ayuntamiento de Jumilla, nos unimos a la postura de la Comisión Islámica de España. Dice, las manifestaciones religiosas públicas, entendidas como libertad de culto, están amparadas por el derecho a la libertad religiosa, un derecho humano fundamental, protegido por la Constitución española. Y ahí viene citado el artículo. Dice, por tanto, la única intervención posible por parte de las autoridades públicas es la de perturbación del orden público que estas celebraciones puedan causar. Dice que tienen que ser valorados con objetividad por especialistas y criterios técnicos, que no respondan a una decisión arbitraria o ideológica. Bueno, pues yo animaría a quien haya escrito esto a que vea con sus propios ojos cómo se lleva a cabo la degollación, el degüello de estos animales, ¿no? Y que vea si eso
es sanitariamente aceptable o no. José Luis, pero más allá de eso, es que tú lees esto y la pregunta es, ¿son funcionarios? ¿Son obispos? ¿Es un partido político? ¿Dónde está el mensaje de Dios? Es decir, si quieres, terminamos de leer y efectivamente iba a ir a eso, porque lo peor de todo es que no está firmado por un obispo. Está puesto ahí en la prensa, pero no dice quién es el que ha escrito esto, ¿no? Aquí nos lavamos las manos. Pero bueno, la conferencia episcopal y todos sus miembros, mientras nadie lo niegue, todos lo han firmado. O sea, si alguno dice que no, vale, pero mientras nadie diga nada, todos han firmado y todos dicen eso. Todos y cada uno de los obispos. Todos. Entonces dice, la Declaración de los Derechos Humanos, en su artículo 18, afirma que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Y explica ahí todo lo que dice, ¿no? Dice, la limitación de estos derechos atenta contra los derechos fundamentales de cualquier ser humano y no afecta solo a un grupo religioso, sino a todas las confesiones religiosas y también a las no creyentes. Hacer estas restricciones por motivos religiosos es una discriminación que no puede darse en sociedades democráticas. Aquí es verdad, simplemente hago este comentario y ahora ya, que dice que afecta a todas las confesiones religiosas. Eso ya lo hemos comentado, eso es verdad. O sea, esta prohibición no solo va contra la fiesta del Cordero sino que también va contra la religión católica. Eso sí es verdad. Pero vamos a comentar todo esto porque es que este documento, merece comentarse. Bueno, vamos allá. A por ello, José Andrés. Es un documento de la vergüenza, es un documento infame que un poco se comenta, pero supone, y esa es la segunda parte que quiero hacer de esta intervención, pero supone dar un golpetazo a la tradición de la Iglesia y lo que la Iglesia ha defendido siempre, hasta hace literalmente unas pocas décadas. Pero verdaderamente a mí me duele. Y me duele este tipo de comunicados que ha salido en todos los medios de comunicación, me duelen y muy personalmente. Y lo tengo que decir, ¿no? Porque no solamente me debo a mí, no solamente es una cuestión, sino a todas esas personas que están rezando el rosario de Ferraz, el rosario del Inmaculado Corazón de María, donde durante todo este tiempo hemos visto durante más de 10 días que se nos ha prohibido rezar en la vía pública, más de 6.000 euros en multas, insultos y descalificaciones por parte de los medios de comunicación y por la clase política, desde Zapatero, Pilar Alegría, Montero, un montón de políticos, todas las televisiones, prácticamente todas, insultando, vejando, en el que incluso algún obispo, y lo tengo que decir, Cobo, pues yendo a la Radio Nacional a decir cuestiones del rosario totalmente falsas, y en el que cuando ha sucedido todo esto, incluido cuando el Tribunal Superior de Justicia, cuando el delegado de gobierno de Madrid, aquel hombre que se dedica a ir a los mítines del Partido Socialista con Pedro Sánchez, ese hombre que está imputado por corrupción, por cierto, Martín Aguirre, que prohíbe rezar el rosario en Ferraz, pues viene el Tribunal Superior de Justicia y dice que eso es ilegal, que te prohíban rezar el día de la jornada de reflexión, cuando el propio delegado de gobierno dictó, es decir, no le quedó más remedio que anular las sanciones porque se habían inventado los hechos y todo eso se publicó en la prensa, apareció en la prensa, todo eso es público y ningún obispo, ninguno, incluido cuando se abrieron todos los telediarios, todos y cada uno de los telediarios de este país, sacando de permiten rezar un rezo en Ferraz en plenas elecciones europeas, ningún obispo, nadie salió diciendo absolutamente nada, ni cuando se nos prohibió ni cuando se nos dio la razón. No se ha dicho absolutamente nada. Cuando yo pedí audiencia al arzobispo de Madrid, a Cobo, lo único que recibí fue un acuse de recibo. No he recibido ni respuesta para que me escuche, mientras veo que se junta con el delegado de gobierno, ese mismo que va a las clínicas abortistas para decir que no se preocupen, que van a encarcelar a todos aquellos que perturben el derecho de matar niños. La conferencia episcopal, que no la Iglesia, la conferencia episcopal no ha dudado en salir rápidamente a dictar ese comunicado, mientras a los católicos que van a rezar por la salvación de España y del mundo entero, ni se nos ha apoyado ni absolutamente nada. Y eso duele, de la misma forma que duele de no ver esas condenas cuando a la gente se le multa por rezar ante el abortorio Dator o a cualquier otro abortorio de este país, o ha habido detenciones aplicando el Código Penal, donde no veo esos comunicados ni esa contundencia, esa doble vara de medir. Y como dice Miguel Ángel Quintana Paz, perdona la interrupción, dice, sueño con unos obispos españoles que defiendan los lugares de culto católico actuales como el Valle de los Caídos con tanta bravura como defienden los lugares de culto islámico futuro, como los polideportivos. Porque ojalá
hubiera habido algún comunicado así en contra de la profanación de Valle de los Caídos, pero no, ahí lo que ha habido ha sido concesiones. Pero bueno, continúa, perdona. Y mentir al pueblo católico, y mentir al pueblo católico español diciendo que no podían hacer nada, cuando además ha salido hace poco una carta de Parolín hablando sobre el Valle de los Caídos, respondiendo a un diputado rumano, diciendo que bueno, que hay que hacer alguna concesión, que la situación es como está. Él mismo siendo consciente de lo que todos sabemos de cómo están participando y cómo están en connivencia y a ver qué sucede con el Valle de los Caídos. Pero es que hay que denunciar la hipocresía, lo siento mucho y lo digo pues a lo mejor con demasiada dureza, pero creo que no estoy faltando la verdad. Es decir, y precisamente pues hay que recuperar pues a Santa Catarina de Siena, y es que por estar callados el mundo está corrompido y no puede ser esa hipocresía. Que me expliquen por qué los obispos, y además es que ninguno sale a defender a los católicos cuando se les prohíbe rezar en la calle y no dudan en hacerlo a la comunidad musulmana. O sea, algunos preguntan ¿qué le debes a Marruecos? Pues también tendré que preguntar lo mismo a los obispos. ¿Qué le debéis a los musulmanes? ¿Qué les debéis a quién? Para que me expliquen todo esto. Y por otro lado, con unos argumentos que son una verdadera vergüenza que los haga alguien que supuestamente son los que representan a Cristo, que son los que llevan la voz de Cristo, utilizando argumentos que si la Constitución, que si la libertad de culto, la libertad religiosa. ¿Desde cuándo la Iglesia ha defendido esto? En el momento en el que ha dejado de ser autoritas, en el momento en el que ha renunciado a defender su papel, porque se me ve la medio cabeza cortada, pero bueno, me perdonáis, donde ¿desde cuándo la Iglesia en este comunicado, si os dais cuenta, está poniendo en pie de igualdad la religión católica con la religión musulmana, la religión judía o con un ateo? Porque Dios, es decir, la religión única y verdadera es la cristiana, es la católica, apostólica y romana. Y en ese comunicado, en eso que están diciendo, basándose en esa libertad religiosa que está condenada por la Iglesia, que ha estado condenada siempre. Veamos si no el sílabus de Pío IX, cuando dice literalmente, y lo voy a citar para que nadie me diga que estoy yo tergiversando las palabras, cuando dice, en esta nuestra edad no conviene ya que la religión católica sea tenida como la única religión de Estado con exclusión de otros cualquier culto, donde eso lo considera como un grave error fruto de la modernidad. Donde se dice, y ahora tengo que ir a coger un manual que tenía varias cosas apuntadas, como me tengo que cambiar, pero ¿qué es lo que sigue diciendo Pío IX? Que es otro error grave decir que de ahí que laudablemente se ha establecido por ley en algunos países católicos que a los extranjeros que vayan allí les sea lícito tener público ejercicio de culto propio de cada uno. Entonces, la Iglesia, y ahora me voy en un momento, porque creo que a los espectadores les va a gustar, ¿qué es lo que ha defendido exactamente la Iglesia católica? Donde, en resumidas cuentas, por supuesto que la Iglesia lo que ha hecho durante toda su historia es tolerar los cultos. Sí, efectivamente, una cosa es tolerar y otra cosa es hablar de libertad, de la libertad religiosa y la libertad de culto. Una cosa es que pueda haber musulmanes, que pueda haber judíos, que pueda haber cualquier persona con otra y que se puedan juntar y celebrarlo como un mal menor, porque la Iglesia lo ha catalogado siempre como un mal tolerable, de esos males tolerables para no generar una situación de conflicto y de fricción social. Pero si solamente creemos que hay un Dios verdadero y que nuestra religión es la verdadera, no puede ser, como se ve en ese comunicado, que pongamos en pie de igualdad lo que es celebrar la fiesta del Cordero que la festividad del Corpus Christi, porque una nos lleva a Dios y otra nos aleja. Y esta es lamentablemente que para la Iglesia, o cierta parte de la Iglesia, para ser más concretos, pues claro, está en esa lógica de que todas las religiones llevan a Dios, de que todas son válidas, y no, señores, que de la vida de los santos, la vida de los mártires que han dado la fe, que han dado su sangre por defender la fe católica, ¿dónde queda aquí cuando vemos que el criterio de la Conferencia Episcopal para criticar esto es que va en contra de los valores constitucionales? ¿Qué valores constitucionales? ¿Lo que permite la eutanasia y el aborto? ¿Qué valores constitucionales? Aquellos que están destruyendo la nación española. Entonces, ¿cuáles son los argumentos? Tú ves esas declaraciones hechas por los obispos y ¿qué diferencia hay de la que pueda haber de un partido político o de cualquier elemento y cargo, cualquier institución laica y profana? ¿Dónde está el defender lo que ha defendido siempre la Iglesia católica, que es la sana doctrina?
y en el que ahora voy a coger para literalmente leer lo que ha dicho siempre la Iglesia respecto a esta cuestión. Aquí ahora mismo te acabas de enmendar porque iba precisamente a decir, ojo, habías hablado antes de que la Iglesia estaba haciendo esto, iba a decir, no, perdona, la Iglesia no. Estas personas, la persona que haya escrito esto y la persona que saliera esto, no es católica. Es una apóstata. ¿Y por qué digo esto? Y lo digo con mucha pena, porque habrá sido un obispo. ¿Por qué digo esto? Porque en todo el documento no hay una referencia a Cristo ni al magisterio de la Iglesia. Todo el documento está basado en declaraciones liberales, como puede ser la Constitución, como bien has dicho, o la Declaración de los Derechos Humanos. Que el fundamento de un obispo a la hora de argumentar algo sea la Constitución y la Declaración de los Derechos Humanos, demuestra que ese no es un apóstata. El que haya escrito esto, que no sé quién es, pero es un apóstata. Apostata de su fe, renuncia a Cristo, porque su deber es publicar, llevar al mundo el Evangelio, llevar al mundo a Cristo, no llevar al mundo la Declaración de los Derechos Humanos y la Constitución. Ni ninguna encíclica. Como bien has dicho, podía haber citado el sílabus de Pío IX, en el cual dice que no caben la libertad de culto, o podía haber citado a León XIII. Ahora que están de moda de nuevo los leones, pues habría que leer también el Libertas, ¿no? El Libertas. Que ahora también lo voy a poner en pantalla. Y ahí en Libertas viene muy claro el papel del Estado con respecto a la fe verdadera y con el respecto a la no creencia o a las que no son fe verdaderas, ¿no? Bien, pues esta doctrina, como dices tú, doctrina de la Iglesia, es la que están renunciando el señor que haya escrito esto, el obispo, el apóstata que ha escrito esto, y, como dices tú, por desgracia, todos los apóstatas que se suman a esta declaración. No sé si los obispos habrán tenido ocasión de leerlo o no, pero en cualquier caso, esto es una apostasía. Es una apostasía. Entonces, un cristiano no puede seguir estos planteamientos mundanos. Un católico, ¿vale? Un cristiano verdadero, un católico, no puede seguir estos planteamientos mundanos. Y da igual que lo escriba un obispo, da igual que lo escriba el mismo Judas. Da igual. En fin, me enerva bastante, me da mucha pena. Y esto demuestra, porque al final, también la traición a don Rodrigo, como ya hemos comentado en algún programa, la traición a don Rodrigo cuando entraron los musulmanes en España, también fue por un obispo. Mucho no pasa, hay por ahí suelto. Entonces, sí, adelante. Voy a poner, entre que comentas, voy a poner... Yo también voy a León XIII. Yo también voy a seguir con León XIII, ¿no? Que ahora que se pone de moda, y no solamente León XIII no es la Rerum Novarum, que es fantástica y hay que reivindicarla, por supuesto, sin lugar a dudas, pero también ¿qué es lo que ha dicho la Iglesia? Aparte de lo que he leído de Pío IX, de Pío IX, ¿no? Del sílabus, de los errores del mundo moderno, que como hemos dicho que la Iglesia no defiende la libertad de culto, ¿qué es lo que se ha estado diciendo por parte de la Iglesia hasta hace 4 ratos? Y esto forma parte de la tradición de la Iglesia, desde la tradición de la Iglesia hasta el Concilio Vaticano II y todas las consecuencias que ha tenido. Y esto hay que denunciarlo de esta forma, porque es la verdad. Cómo se produce un antes y un después, no sé si ruptura, pero muchas cuestiones como en estas, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, porque estas declaraciones son fruto, lo que hemos visto en la Conferencia Episcopal, pues de esa defensa de los derechos humanos, cuando la Iglesia nunca ha defendido los derechos humanos, ha defendido la ley eterna y el derecho natural. Cuando se dedican a hablar la democracia, el criterio ya no se convierte en la verdad. El nuevo catecismo es los valores democráticos y los valores constitucionales. Que alguien me lo explique, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha dicho siempre la Iglesia? Pues vayamos a León XIII y a Immortale Dei. En primer lugar, cuando hablan de valores democráticos, ¿desde cuándo la Iglesia, el fundamento de algo son los valores democráticos? La Iglesia siempre ha defendido la indiferencia frente a las formas de gobierno, que lo fundamental es que reine el bien común. Un bien común espiritual y material, tal y como, por ejemplo, dice, la elección de una u otra forma política es posible y lícita con tal de que esta forma garantice fiscalmente el bien común y la utilidad de todos. Este es el criterio de la Iglesia. Pero, siguiendo en Immortale Dei, cuando habla del culto público, ¿qué es lo que dice del culto público? ¿Qué es lo que dice el culto público? Pues toda esta doctrina pontificia que se les olvida a nuestros queridos obispos. Dice, el Estado tiene el deber de cumplir por medio del culto público las numerosas e importantes obligaciones que lo unen con Dios. Los estados no pueden obrar sin incurrir en pecado, como si Dios no existiese, ni rechazar la religión como cosa extraña o inútil, ni pueden, por último,
elegir indiferentemente una religión entre tantas. Todo lo contrario, el Estado tiene la estricta obligación de admitir el culto divino en la forma con que el mismo Dios ha querido que se le venere. Es por tanto, obligación grave de las autoridades honrar el santo nombre de Dios. Entre sus principales obligaciones deben de colocar la obligación de favorecer la religión, defenderla con eficacia, ponerla bajo el amparo de las leyes, no legislar nada que sea contrario contra la incolumnidad de aquella. Esto se les ha olvidado a nuestros obispos. Esto, si vemos las declaraciones, lo que ha dictado la conferencia episcopal, con lo que ha defendido siempre la Iglesia Católica hasta hace literalmente 4 días, pues vemos el enorme cambio social que estamos viviendo. Porque al final, siguiendo con Immortale Dei, ¿qué es lo que siempre ha defendido la Iglesia? De que las leyes, dicen, se ordenan al bien común y no son dictadas por el voto y el juicio de la muchedumbre, sino por la verdad y la justicia. Es decir, el criterio no son los valores democráticos que dice la Conferencia Episcopal, sino la verdad y la justicia, es decir, Cristo y Dios. Esa necesidad de rendir el culto divino. Y te digo una cosa y te dejo, José Luis, ¿vale? Simplemente porque es fundamental y seguimos con Immortale Dei cuando lo que se dice es que la Iglesia lo que ha defendido es no el colocar en pie de igualdad, como hace la Conferencia Episcopal, de la religión musulmana, la judía o la católica, sino que lo que la Iglesia ha defendido es, ya que nuestra religión es la verdadera, la que nos lleva al cielo, es aquella por la que Cristo ha dado la vida. Cristo no ha dado la vida para decir que un Buda es exactamente igual que defender, que seguir el plan de su padre, ¿no? del creador del mundo. Pues, ¿qué es lo que dice? Lo que defiende la Iglesia es la tolerancia. Es decir, que como existen personas que puedan ser musulmanes, que puedan tener otras creencias religiosas, pues que puedan celebrarlo, pero una cosa es celebrar y otra cosa como un mal. ¿Por qué? Porque esas celebraciones, en lugar de acercarte a Dios, lo que genera es una destrucción de la fe cristiana y el camino de salvación en última instancia. Porque ¿qué es lo que dice la Iglesia? Dice, si bien la Iglesia juzga ilícito que las diversas clases de culto divino gocen del mismo derecho, obispos no gozan del mismo derecho. O sea, aquí están diciendo que León XIII no tiene ni razón de nada. Entonces, el culto divino gozan del mismo derecho que tiene la religión verdadera. No por esto, sin embargo, y esto hay que decirlo, condena a los gobernantes que para conseguir un bien importante o para evitar un grave mal, toleren pacientemente la práctica de la existencia de dichos cultos en el Estado. ¿Por qué? Se basan en lo que decía San Agustín, que los hombres solamente pueden creer con buena voluntad. Entonces, una cosa es tolerancia y otra cosa es promover. Y los obispos españoles, la Conferencia Episcopal, está olvidando todo esto, está negando en el momento en el que lo que hacen es decir que el catolicismo es exactamente igual que la religión musulmana o no tener ninguna religión, porque se olvidan de que solamente hay un camino y que estamos aquí en la tierra, estamos aquí de tierra de peregrinación hacia nuestra patria celestial, estamos de camino, estamos de peregrinación, insisto, y con esos argumentos son exactamente igual que los que puede hacer un partido político o una persona que no cree en Dios, defendiendo esa libertad, una libertad que nos lleva a la condena eterna. Que es que lo que están olvidando los obispos es que detrás de todo esto está el que existe el infierno y que podemos ir al infierno si no seguimos pues las prácticas religiosas y nos olvidamos dónde está, en último término, el lugar al que nos corresponde ir y a quién es verdaderamente el Rey de Reyes y a quién debemos obedecer, porque no podemos obedecer a 2 señores. Pero eso, literalmente, pues nuestros obispos lo olvidan. Y para terminar, pues también cito a León XIII, el Libertas Praestantissimum, que dice... dice exactamente lo siguiente: no ignora la Iglesia por este motivo, si la tolerancia la libertad de cultos en el punto 15. En el punto 15 lo pongo ahí vale. Yo estoy en el 23, donde dice vale. Que por este motivo, si la tolerancia daña al bien público o causa al Estado mayores males, la consecuencia es su ilicitud, porque en tales circunstancias la tolerancia deja de ser un bien. Es decir, nuestros obispos lo que dicen es que hay que, ante un mal necesario, un mal, como puede ser incluso pues, en algunos lugares, pues, en determinadas prácticas que suceden, una cosa es defenderlas como un bien, no es un bien
que se degüellen, es decir, se produzca la degollación se corte la cabeza a un cordero, o que se rinda culto a Alá o a cualquier otro dios que no sea el Dios creador uno y trino. Y otra es que digamos que esto es un bien y que hay que fomentarlo y que todos tenemos derecho, porque en eso está nuestra iglesia, que todos tenemos derecho y que es bueno y que es necesario. Y oye, no. ¿Por qué? Y todo esto, entonces sigue diciendo, y si por las condiciones particulares en que se encuentra la iglesia permite alguna de las libertades modernas, lo hace no porque las prefiera en sí mismas, sino porque juzga conveniente su tolerancia. Y una vez que la situación haya mejorado, la iglesia usará su libertad y con la persuasión, las exhortaciones y la oración procurará, como debe, cumplir la misión que Dios le ha encomendado de procurar la salvación eterna de los hombres. Es decir, la misión que tiene la Iglesia no es hacer comunicados defendiendo todo este tipo de cosas, sino la salvación eterna de los hombres. Esto es lo que defiende la Iglesia, esto es lo que defiende la doctrina, la sana doctrina, y no el catecismo nuevo que es en la Constitución y la libertad religiosa y de culto que ha sido condenada, ya se fue condenada por Pío IX. Y por León XIII y por todos los papas de la historia, a lo largo de la historia. Todos, no solamente León. Y claro. voy un punto más allá, porque sí, estamos citando a papas, estamos citando encíclicas, que por supuesto hay que tener en cuenta. Las últimas yo las cogería un poco con pinzas, porque si contradicen todas las anteriores, ojo, que hay algún problema. Pero bueno, estamos hablando de encíclicas de la tradición de la Iglesia, ¿vale? Pero vamos al Evangelio. ¿Qué dice el Evangelio? Voy a ver si lo puedo poner aquí como un banner. Vale. Dice, el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Eso dice Cristo. ¿Y con quién está quien ha escrito ese documento? Sí, ese comunicado, como se quiera llamar. ¿Está con la Constitución? ¿Está con la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU? Pero está con Cristo, porque no le mencionan todo el documento. Pues no está con Cristo, y si no está con Cristo, está contra él. Y al no recoger con él, desparrama. Es una pena. Y me gustaría, es verdad que lo que dices tú, al final los obispos no leen las cartas que les envían, pero me gustaría escribir a todos los obispos y decirles, oigan, esto no es cristiano. Esto que ha escrito quien lo haya escrito, esto no es católico. Esto no es cristiano. Esto no sigue a Cristo. Esto sigue al mundo. Esto es una apostasía. Y tengan el valor, por favor, de defender la fe católica y ya digo, o sea, más allá de la decisión política que se haya tomado, que han decidido que sí, que no sé qué, no pueden poner este comunicado anticristiano. Este comunicado, pues eso, apóstata. Por favor. Pero, ¿todo por qué deriva? Todo deriva de lo que sucedió en 1978. Quizá antes, quizá con la ley de libertad de cultos durante el franquismo, ahí se abrió la puerta a todo esto, que supone la ruptura porque es la adaptación al... No. Y esto, vamos, yo no tengo ninguna duda. Pero quiero enfatizar. Esa ley viene impulsada impuesta por el Concilio Vaticano II, impuesta por los que estaban en aquel momento. Unas cosas, como decía Monseñor Schneider, unas cosas que hay que revisar del Concilio Vaticano II porque hay que tener cuidado con eso y quizá un programa deberíamos dedicarlo a eso. Quiero decir, una enseñanza se ha enseñado durante 2000 años de una manera y de repente llegan a un Concilio Vaticano II y con todas las confesiones y escriben otra cosa diferente. Pero fíjate, y perdona que termino con esto, fíjate que en ese documento ni siquiera citan esa cosa que puede estar equivocada del Concilio Vaticano II. O sea, ni siquiera citan el Concilio Vaticano II. O sea, citan la Constitución y la ONU. Porque son funcionarios, porque han olvidado el ir y predicar el Evangelio a toda la criatura y que la vida de un cristiano es propagar la palabra, es decir, con exhortación, no con violencia, pero es defender el mensaje verdadero, porque el único mensaje verdadero no es ni la religión hinduista ni ninguna otra, es la de Cristo, que por eso Cristo vino al mundo, por eso Dios decidió llevar a su Hijo a redimir nuestro perdón y a decir, convertíos y seguid al Padre, que lo hizo algo, no lo hizo para que vengamos y digamos, no, si es que da igual una religión que otra, que no, que estamos en pie de igualdad. Cuando las pones en pie de igualdad, estás devaluando la vida de los mártires, estás devaluando todo, estás devaluando la fe cristiana, nada más y nada menos. Es que en eso estamos. ¿Por qué? Porque la Iglesia, y esto es el gran problema que tenemos, es que ha perdido el papel de autoritas, que ha asumido
la jerga de hablar de Estado aconfesional, cuando eso no existe, porque el Estado no es neutro. Bueno, lo que quieras. Pero bueno, perdóname, Andrés, pero es que quiero resaltar que quien haya escrito esto no es iglesia, es apóstata. Bueno, y los que vale. se sumen son apóstatas. Vale, pero para ser iglesia tienes que estar unido a Cristo. Bueno, pero déjame dar el argumento, por favor, que sí. Pero a lo que vamos es que en el momento en el que la iglesia asume el lenguaje moderno, asume las ideas que son ideas confesionalmente anticatólicas, que pretenden decir que la religión ya no tiene un papel en la sociedad, sino que se convierte en algo íntimo, privado, en lo oscuro, dentro del templo, como decía el concejal de Jumilla de Vox. Pues claro, si es que lo dice la Iglesia, ¿cómo queremos que el pobre concejal de Jumilla no diga eso? Pues ¿por qué? Porque la propia Iglesia ha defendido ese mensaje, un mensaje en virtud del cual pues se presupone que el Estado es neutro y que va a permitir que todos, no va a permitir el culto y nosotros vamos a poder seguir actuando. No, señores, no. No, señores. El Estado nunca es neutro. El Estado, como está formado por hombres, por personas, está formado por una estructura que además es intrínsecamente contraria a la naturaleza de la Iglesia, a lo que la Iglesia ha sido. Y entonces, lo que no puede ser es que pretendamos, como la Iglesia ha estado haciendo, decir que, que España es un Estado confesional, entonces la fe no tiene una presencia pública más allá de la Semana Santa y todo tipo de declaraciones. ¿Por qué? Porque hace que la Iglesia haya perdido el eje central de su pensamiento. Y no puede, entonces se dedica a utilizar esa jerga, ese lenguaje que coloca la religión como una asociación pública más y que tenemos libertad. No, es que tú no tienes libertad, es que tienes un derecho innato y tienes una obligación moral de defender el mensaje y de expandir el mensaje de Cristo y hacer, insisto, no con violencia, porque no quiero que se entienda de esa forma, sino con el verdadero amor y con el testimonio que no se da con esos comunicados, de hacer que la gente se convierta, porque es a lo que tenemos que aspirar, no a ninguna otra cosa más. El resto es perder el tiempo. Si me permite, José Andrés, tenemos que ir terminando. Simplemente quería comentar una de las cosas de Libertas, que comenta aquí el Papa León XIII, dice: la justicia y la razón prohíben, por tanto, el ateísmo de Estado, o lo que equivaldría al ateísmo, el indiferentismo del Estado en materia religiosa y la igualdad jurídica indiscriminada de todas las religiones. O sea, aquí habla León XIII que es injusto el comunicado que han hecho en la conferencia episcopal, igualando todas las religiones indiscriminadamente. Simplemente quería terminar con esto. No sé si quieres terminar brevemente, pero vamos un poco pillados. Pues que mientras la Iglesia no entienda el papel que le corresponde y cómo no es una ONG más ni una institución como puede ser cualquier otra, sino que la que representa es esa verdad eterna, pues no vamos a poder pretender ni que Vox ni que ningún partido político pues vaya más allá haciendo pues ese tipo de medidas que tienen un carácter electoralista y que creo que tienen blancos oscuros, pero simplemente, José Luis, pues es fruto de la realidad en la que tenemos. Pero esto demuestra, y es lo que me duele, que la Iglesia se ha convertido, la Iglesia, porque aquí sí que la Iglesia somos ya, pero ¿qué es la Iglesia? La Iglesia ahora mismo no tiene ningún poder social, no tiene ningún poder en la vida social. Pero la Iglesia somos todos los bautizados. Esto es la jerarquía, las personas que ocupan los puestos de la jerarquía de la Iglesia. Pero ya te digo, cuando una persona reniega de Cristo, no forma parte de la Iglesia. Pero a lo que voy, José Luis, es que la Iglesia como corpus que tiene una influencia en el mundo, en la sociedad, la ha perdido. Totalmente. Y estos comunicados demuestran por qué, porque se ha dejado de creer en Dios. No digo por parte de muchos cristianos, pero por parte de los que lo que hace falta, y ya con eso termino, es ovejas, se necesitan pastores que pastoren a las ovejas, que digan la verdad, que defiendan lo que ha dicho Cristo, ni más ni menos. Con esto se solucionarían muchos problemas y la gente estaría despierta, pero no lo tenemos. Mientras tanto, pues nos enfrascamos en idioteces. Pero también me enfocaría en lo que hace falta es ovejas que sigan al pastor y que no sigan al asalariado de turno. Asalariado, porque aquí lo único que hacen algunos es cobrar y escribir lo que hay que escribir. Bueno, vamos a ir cerrando este programa. Nos encomendamos a la Virgen para que sepamos dar testimonio de nuestra fe. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Pues muchas gracias, José Andrés. Perdona que tenemos que cerrar ya por cuestión de tiempos. Y nada, y gracias a todos los que escuchen este programa. Recuerden suscribirse, darle al Platchet Me, comentar abajo en los comentarios, que eso ayuda al algoritmo, compartir el vídeo con quien crean que les pueda ayudar. Y por supuesto, seguir a José Andrés en el Rosario Ferraz, a Jaime Arenas, a Samuel Clavijo. Y si se me olvida algo más. Que creamos en Dios, nos mantengamos firmes y que tocan tiempos convulsos. Nada más. Efectivamente. Pero tenemos a Cristo. Y solo Dios basta. No nos hace falta nada más. Lo importante es seguirle a Cristo. Pero dentro de la iglesia, pues evidentemente. Cristo nos ha mandado dentro de la iglesia. ¿Vale? Pero el hecho de que haya un obispo que esté fuera de la comunión con Cristo, aunque físicamente esté sentado en una silla de la iglesia, ¿vale? Si está fuera de la comunión con Cristo, no tenemos que seguir ese obispo, sino a Cristo. ¿No? Bueno, pues dicho esto, como siempre, terminamos con la aclamación de ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva!